conmemorar el centenario del fallecimiento de Arturo Cerdá y Rico, un médico de Monóvar que en las postrimerías del siglo XIX recaló en Cabra del Santo Cristo, donde asentó su casa, una casa muy particular, por cierto, ¿no? Y donde desarrolló la mayor parte de su obra artística como pionero de la fotografía, ¿no? Este será seguramente el principio de una serie de actividades de difusión de la obra de Cerdá, que impulsadas por la asociación que lleva su nombre, pues se desarrollarán a lo largo de este año, ¿no? Con pandemia o sin ella, y precisamente desafiando las restricciones de movimiento, hoy nos encontramos digitalmente como el propio Cerdá desafió las limitaciones de esa recóndita población de Mágina, ¿no? Para universalizar una obra abordable desde múltiples perspectivas, ¿no? Por ello, contamos hoy con la presencia de tres especialistas, ¿no? Que generosamente habéis aceptado, ¿no? Hablar del fotógrafo y de su obra, y que, bueno, os voy dando la palabra, si os parece bien, ¿no? Empezamos por Julio Cerdá, socio fundador y actual presidente de la Asociación Cultural Arturo Cerdá y Rico. Por su apellido se adivina su vinculación familiar con Cerdá y Rico, ¿no? Dedica la mayor parte de su tiempo a actividades de difusión de la obra de Cerdá a través de publicaciones, exposiciones y otros actos culturales, además de completar el catálogo y digitalización de su obra, en buena parte dispersa, ¿no? Todavía, ¿no? Julio, ¿hasta qué punto influyen los estudios de Cerdá en la Escuela de Bellas Artes, bueno, en su obra, ¿no? ¿Hasta qué punto influyen sus estudios en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Bueno, yo no tengo duda ninguna la influencia de sus estudios en la obra de Cerdá. Yo ahora últimamente me estoy dedicando a esto, a ver la comparación de la obra de Cerdá con pintores reconocidos. Entonces estoy haciendo una comparativa y es impresionante la temática, inclusive las composiciones de la obra de Cerdá con pintores como Millet y los pintores granadinos en general. O sea, es un trabajo que ya le he mandado, ya lo he compartido con Ramón, y es asombroso el parecido que hay entre la obra de Cerdá y los pintores. Después también he hecho otro trabajo, los estudios de composición de Cerdá. Entonces, no solamente preparaba el cuadrito, como decía Kaulac, para hacer la fotografía, sino que lo estudiaba y lo remataba. O sea, entonces, para una misma fotografía, hacía varios estudios. Están fotografiados los mismos personajes en distintas composición, pero queriendo transmitir la misma fotografía. Y otro inclusive añadiendo y quitando gente. Gracias, Julio. Bueno, tenemos también a Ramón con nosotros. Ramón López Rodríguez, graduado en Geografía e Historia, ha publicado diversos trabajos sobre patrimonio y valores culturales sobre su pueblo, principalmente sobre Cabra del Santo Cristo, ¿no? Destaca en él su interés por el paisaje y la fotografía histórica, ¿no? Dirige la revista Contraluz y coordina el certamen internacional de fotografía Cerdá y Rico, ¿no? Ramón, ¿qué consideras que marca la diferencia entre Cerdá y otros fotógrafos de su tiempo? Bueno, yo pienso que eso ya Emilio en su momento lo dejó bien claro, ¿no? Pero yo me quedo con la parte rural. O sea, un fotógrafo de los albores del siglo XX era eminentemente urbano, ¿no? El hecho de que Cerdá eligiera quedarse a vivir en un pueblo como Cabra del Santo Cristo, de alguna manera hace de su obra algo diferente, tiene un plus. Muy bien, pues has mencionado a Emilio Lara, que está con nosotros también, otro privilegio, ¿no? Emilio es profesor de Geografía e Historia, enseñanza secundaria, licenciado en Humanidades y doctor en Antropología. Ha publicado pues, varios libros de historia y decenas de artículos en revistas universitarias y centros de investigación españoles, ¿no? Italianos y franceses también, ¿no? Colabora con ABC y con la web literaria Zenda, aunque Emilio es más conocido, sobre todo más recientemente, por su faceta literaria, con novelas como La cofradía de la Armada Invencible, El relojero de la Puerta del Sol o, más recientemente, Tiempos de Esperanza, todas dentro del género de novela histórica, ¿no? Y un amante también de la figura y de la obra, ¿no? De Cerdá y Rico, sobre quien ha publicado pues también
diversos artículos y algún recopilatorio por ahí muy importante, ¿no?, sobre su obra, ¿no? Tengo entendido, Emilio, que tu tesis doctoral fue sobre la fotografía como fuente documental, ¿no? Y la primera pregunta, por tanto, pues parecería obvia, ¿no? ¿Qué te parece, qué valor tiene para ti la obra de Cerdá como testimonio de un tiempo pasado del que casi por primera vez podemos ver plasmado en imágenes de la realidad, ¿no? Tiene un valor muy grande que el 90% está todavía sin dimensionar de forma correcta. Cerdá y Rico es un fotógrafo casi total. Él, como ha dicho Julio, está muy relacionado porque es lo que a él le daba la vida. Él se establece en Cabra del Santo Cristo, pero como persona muy inteligente, persona de la alta burguesía, por los orígenes familiares, por la formación, él necesitaba escapar a Granada, porque era lo que a él lo ponía en contacto con la vida intelectual, que a él realmente era lo que le aportaba el combustible, ¿verdad?, vital. Entonces, su obra pictorialista es fabulosa, pero también su obra como fotógrafo directo, ¿no?, la línea de lo que Alfred Stieglitz hacía en Estados Unidos. Como fotógrafo de viajes es magnífico, inconmensurable. Su obra por Europa está prácticamente sin estudiar bien. Yo sí recuerdo un artículo que le dediqué a un viaje que él hizo a Tánger. Luego también yo siempre tuve la intuición de que estaba muy influido por el cine mudo, y concebía su obra en fotogramas. Él era una persona que fue uno de los pioneros en España de la fotografía en color, las placas autocroma. Él se carteaba con Santiago Ramón y Cajal, que fue nuestro premio Nobel, uno de los grandes inventores y desarrolladores en España de los métodos técnicos para realizar fotografía en color. Tenía muchísima inquietud de todo lo que hizo, lo hizo bien, pero como decía, por ejemplo, la faceta rural que habéis tocado, él está adelantándose 40 años a lo que hará en literatura Miguel Delibes, ese canto que él hacía al mundo castellano. Ahora está muy de moda hablar de la España vaciada, ¿no?, como una forma de poner la mirada, poner el foco en los valores que puede tener el campo para conciliar la vida moderna con la vida tradicional. Todo esto él se da cuenta. Pero como yo digo, desgraciadamente Cerdá y Rico está por estudiar la punta del iceberg. Yo no sé si alguna vez se hará, porque lo que se hizo, lo que hicieron en un momento mi padre, junto con Julio y Manuel Urbano, fueron años apasionantes, muy pocos en el tiempo. Se llegó hasta donde se llegó. O sea, la promoción fue 2 libros, fundamentalmente, de la Diputación y del Instituto de Estudios Jiennenses, pero luego faltó, porque ya le pilla a mi padre la enfermedad y la muerte. Estaban ellos en trámite de haber encontrado una gran editorial nacional, privada, por supuesto, para haber dado a conocer la obra de Cerdá y Rico a nivel nacional. Faltó también una gran exposición en Madrid, es decir, faltó dar el paso a la industria editorial privada para que se hubieran tenido conciencia y contacto el resto de historiadores de la fotografía en España y los interesados en la historia de la fotografía en España, para saber cómo fue la obra de Cerdá, que yo estoy convencido que fue uno de los grandes, yo no voy a decir el más grande, pero uno de los más grandes fotógrafos amateur de la historia de España, sin lugar a dudas. Precisamente por ese carácter de adelantado, ¿no?, en su época, que tú estás, que estás destacando, ¿no? Le preguntaría a Julio precisamente sobre esto, sobre realmente en qué aspectos podemos considerar a Cerdá como un adelantado de su época en el tratamiento, ¿no?, de temas fotográficos. Bueno, fue un adelantado, primero por un detalle que siempre Emilio ha destacado, que él era fotógrafo amateur, y entonces no se debía al clientelismo, lo cual le daba muchísima libertad. Entonces él se explayaba y sacaba todo lo que tenía dentro en la expresión con la fotografía. Era adelantado, primero tocó, yo creo que todos los temas. O sea, de hecho hay un bodegón
que entre fotograma y escribe por hacer de todo. La posibilidad de interpretar la obra de Cerdá yo creo que es infinita, ¿no? Pero preguntaría a Ramón, ¿no? Precisamente entre esas diferentes propuestas interpretativas, ¿cuál consideras más idónea, ¿no?, para la obra de Cerdá? Bueno, yo no sé si es la más idónea, pero sí que una propuesta que destacaría esa faceta rural, ¿no?, que de alguna manera es una de las cosas en las que marca la diferencia como fotógrafo, ¿no? Entonces, yo hace unos años que hice un anteproyecto para que el entorno rural de Cabra del Santo Cristo se convirtiera motivo de interpretación, o sea, que la obra de Cerdá se interprete en ese entorno donde fue hecha y viceversa, y que el paisaje que circunda a la localidad, ese paisaje rural, pueda ser interpretado a través de la fotografía de Cerdá. Creo que de esa manera sí que se podría ver in situ aquellos escenarios que se fotografiaron hace 100 y pico de años, ¿no? Evidentemente el paisaje va cambiando, la actividad humana lo va transformando, pero eso también sería un plus, ¿no?, para interpretarlo. Espero que algún día se tome nota de esto y se pueda llevar a cabo, ¿no? Se ha hablado hace un momento también, Emilio hablaba de casi como un precursor, ¿no?, de esa idea tan pujante, tan boyante en nuestro tiempo, ¿no?, de la España vaciada, ¿no? Y de hecho, entre los múltiples valores documentales de la obra de Cerdá, yo creo que destaca con creces su valor etnográfico, ¿no? Creo que realmente Cabra de Santo Cristo debería sentirse privilegiada, ¿no?, en ese sentido, ¿no? De pocas localidades podrán tener o podrán documentar, ¿no?, de una manera tan precisa, ¿no?, su modo de vida, ¿no?, como el caso de Cabra de Santo Cristo. Yo reconozco que la primera vez que me asomé a la obra de Cerdá y Rico, lo que más me destacó fue eso, fue precisamente el valor etnográfico, ¿no?, el retrotraerte a un mundo que me parecía que no había sido fotografiado hasta este momento, o por lo menos con el canon que lo hacía Cerdá, ¿no? Y a su vez, claro, en nosotros evoca siempre aspectos de nuestra niñez, no porque coincidieran, ni mucho menos con la obra de Cerdá, sino porque hemos vivido, ¿no?, algunas estampas, ¿no?, que nos evocan a ese mundo. No sé, en este caso, Emilio, ¿cómo ves, ¿no?, la obra de Cerdá en su valor ya netamente etnográfico? Tú que eres antropólogo también, ¿no? Bueno, es uno de los aspectos a valorar, tiene más. Etnográficamente, no solamente nos podemos centrar en esta fotografía documental de agraria del agro, de cómo eran los modos de vida. Él hacía además una fotografía testimonial, o podríamos decir documental, con los jornaleros en Cabra del Santo Cristo, con la piel, la cara abrasada por el sol. Son testimonios impresionantes, parecen películas del expresionismo alemán, en ese sentido, lo que él retrata. Pero es que él también se interesaba por los oficios tradicionales, hoy diríamos tradicionales, muchos desaparecidos, los oficios ambulantes. Él tenía una percepción muy neta del valor que tenían los oficios en sí. Él no solamente fotografiaba ese tipo de vida tradicional o agraria en Cabra del Santo Cristo, en otros lugares de Jaén, sino también en sus viajes él se ocupaba de este tipo de vida muy tradicional. O sea, él, para mí, el valor que tiene fundamental es mucho más que Cabra del Santo Cristo. Él lo que hace es universalizar Cabra, universaliza Jaén, universaliza un modo de vida, pero lo integra en la forma de vida de la España y de la Europa de ese momento. Con lo cual, bajo mi punto de vista, la obra de Cerdá y Rico en Cabra del Santo Cristo es el exponente de la vida en la España de ese momento. Con lo cual, si se hubiera dado a conocer en un gran libro
de las editoriales privadas en una gran exposición en centros privados o de instituciones públicas en Madrid o en Barcelona, yo estoy convencido que su fama hubiera corrido como la pólvora, porque a fin de cuentas, ¿qué más da que una foto se haga en Cabra del Santo Cristo o en Valladolid en esa época? Si esa foto representa el espíritu de una época, se hubiera asumido por parte de los historiadores de la fotografía y de todos los españoles que aman o que les interesa esa historia de la fotografía como algo propio. Es decir, por eso digo que la obra en realidad de Arturo Cerdá y Rico está por descubrir. Precisamente en lo concerniente a su obra, también a su correspondencia, ¿no? Da la impresión de que se sentía más ligado, ¿no?, a la pintura que a la fotografía. Yo recuerdo hasta hace poco, que no sé por qué lo han retirado, ese enorme lienzo que había en el Museo de la Alhambra, en el Museo de Bellas Artes de la Alhambra, ¿no?, donde aparece Cerdá pues con la intelectualidad, ¿no?, de la Granada de su tiempo, casi todos ellos, los pintores, ¿no? Pues, Julio, no sé, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esta ligazón, ¿no?, de Cerdá, ¿no?, como fotógrafo con la pintura? De hecho, algunos de vosotros habéis destacado que de alguna forma trataba, ¿no?, su fotografía casi como si fueran lienzos, ¿no?, en el encuadre, en su composición, etcétera. ¿Qué te parece al respecto? Bueno, él, efectivamente, su ligazón era, como ya hemos comentado antes, con los pintores, es con los que él se sentía a gusto. Después, él, cuando ya se quedó viudo y repartió la herencia en vida con los hijos, le pidió una asignación mensual, y entonces cuando él se dedicó a viajar, y donde más viajaba era a Granada, que hacía continuamente. Entonces, allí iba a los estudios de pintores, de López Mezquita principalmente, de Rafael Latorre, y después también estuvo con el escultor mucho también en el estudio de Luisaca. Fotografió a todos los pintores granadinos de la época, por lo menos la gran mayoría, y la correspondencia que él tiene mucho con Manero de Burgos. Después también hay una serie de postales que están numeradas, con lo que trata con un pintor, hasta ahora no he conseguido averiguar qué pintor es, sobre el tratamiento del desnudo. ¿Sabes? Y después también mucho con Cecilio Pla. De hecho, ahora está en contacto con el Museo del Prado, porque le han donado al Museo del Prado, los herederos de Cecilio Pla, le han heredado, o sea, le han cedido al museo todas las placas y documentos de Cecilio Pla. Ahí estaba Cerdá y Rico. Y hay una correspondencia, y hay una postal con mucho cariño que le dirige Cecilio Pla a su paisano y amigo Cerdá y Rico, que aún se conserva, y después también correspondencia también con Sorolla. Después también él, la diferencia de los pintores, yo ahora que he estado haciendo el estudio que he dicho anteriormente, él tocó también todos, o sea, los temas, o sea, de la época, o sea, las tendencias artísticas de la época. O sea, hay fotografías que son impresionistas. Después también el color, él fue de los pioneros en el color. Los fotogramas que le inventan los hermanos Lumière lo inventaron en 1904, pero no lo comercializan hasta 1908. Bueno, yo conservo una caja de placas autocromas que caduca en mayo de 1910. Luego ya, en 1909, ya él hacía fotografía autocromas. O sea que, vamos, fue un precursor, vamos, al siguiente año de la divulgación, o sea, de la comercialización de los Lumière. Y ahí también hay muchas fotografías yo por lo menos, o sea, en los mártires, en el tema de los mártires, que es prerrafaelista, totalmente, vamos, la forma de vestir a los personajes y el tratamiento totalmente prerrafaelista. Muy bien.
Julio, Ramón, como editor que eres de la revista Contraluz, donde se está publicando constantemente, ¿no? En cada número hay una sección, ¿no?, dedicada a Cerdá y Rico. Realmente la bibliografía sobre Cerdá y Rico está siendo ya bastante amplia, aunque se ha comentado también que siempre parece insuficiente dada bueno, pues la personalidad del artista, ¿no?, y las diferentes facetas estudiables, ¿no? En ese sentido, Ramón, ¿qué aspectos consideras que deberían todavía abordarse en profundidad sobre la figura y obra de Cerdá? Hombre, yo entiendo que todavía queda muchísimo, ¿no?, como bien ha dicho Emilio, por investigar sobre Cerdá. Pero, por ejemplo, y al hilo de del trabajo que está desarrollando Julio, que antes ha comentado, ese estudio de la composición, que en muchas de las fotografías de Cerdá se ve, o sea, parecen como series fotográficas, pero yo pienso que son realmente ensayos de composiciones en busca de la foto ideal, ¿no? Él jugaba mucho no solo con gente cercana, sino, es muy curioso, hemos visto que en una de sus propiedades, una zona de cereal próxima a Larva, hacía series con los segadores en distintas posiciones. Pienso que no era nada improvisado, sino que en algún momento él les decía más o menos cuál era la posición que tenían que hacer para él hacer su fotografía, ¿no? Bien, pues ese es un aspecto que bien se podría ahondar. Entiendo que la universidad es un sitio en donde se tendría que tener en cuenta todas estas posibilidades, y de hecho, bueno, pues tenemos a gente cercana como Francisco José Sánchez Montalbán, ¿no?, que es el decano de Bellas Artes de la Universidad de Granada, y bueno, pues bien por trabajos de fin de grado y tal, bien se podían abordar temas como este. Sí que quiero hablar de uno que es un tema que se ha abordado en este último número de Contraluz, que a mí me ha parecido realmente interesante, ¿no? Y es ese paralelismo entre la obra de Cerdá y Rico y de Zabaleta, ¿no? Algo que pone de manifiesto la obra artística de dos personas muy vinculadas a nuestra tierra, a Jaén, y también de alguna manera se ve la influencia que el paisaje ejerce en ambos, ¿no? No habiendo coincidido prácticamente en el tiempo, sus motivos, los motivos de la obra de cada uno, en algunos aspectos son increíblemente parecidos, ¿no? Bueno, pues ese artículo que nos ha mandado Miguel Ángel Rodríguez Tirado seguramente sea el primer paso de una exposición que esperamos se lleve a cabo en este año y que al menos se pueda ver en Cabra y en Quesada, en donde podamos ver esas similitudes, esos paralelismos entre la obra de los dos artistas comprovincianos. Muy bien. Bueno, hemos abordado mucho la relación entre la fotografía y la pintura, especialmente, ¿no? Pero uno tiene la sensación también cada vez que se enfrenta, ¿no?, a una fotografía de Cerdá, de que detrás de ella hay una historia, ¿no?, que nos está contando, ¿no?, el autor, ¿no? En este sentido, aprovechando que está Emilio con nosotros, ¿no?, me gustaría que nos puede sugerir en la relación que pueda tener también la obra de Cerdá con la literatura, ¿no?, o con la narrativa, ¿no? Bueno, yo creo que por el inventario de lo que tenía Cerdá en su casa, él no era un hombre especialmente leído, cultivado, con inquietudes de la literatura de su momento. La inquietudes, como muy bien dice Julio, era el mundo del arte, el mundo de la pintura, algo de la escultura, pero fundamentalmente era la pintura. Eso es lo que a él le apasionaba. Él tenía una mentalidad artística y él entendía por eso muy bien a los pintores,
Y con los fotógrafos no lo tuvo, entre otras cosas porque su vinculación con Granada era puesto en la época porque por la línea ferrocarril era mucho más fácil llegar a Granada que llegar a Jaén. Entre otros aspectos también, Granada era una potencia capitalina, digamos, provinciana o provincial de cultural, pero Jaén era un páramo cultural. Entonces él en Jaén no iba a encontrar nada. A la muerte de Cerdá y Rico es cuando empieza a haber un núcleo interesante de fotógrafos amateur en Jaén. Antes no. Entonces él en Jaén no podía tener sintonía con ningún compañero. Él era como un náufrago que está en una isla desierta y continuamente lanza botellas para que el mundo exterior sepa que existe. Él se carteaba mucho con Ramón y Cajal, con otros, no tanto fotógrafos, como muy bien ha dicho Julio, sí, pero él estaba siempre al tanto, por medio de las revistas de fotografía a las que estaba suscrito, de lo que se hacía en Europa y en el mundo. Era un hombre con una enorme inquietud, con un gran sentido de la modernidad. Él mandó fotos a congresos internacionales de fotografía que hacían. Por tanto, él, una vinculación literaria en su obra no hay ninguna. Pero sí que en los últimos años de su vida, en lo que ha dicho Ramón, que a los segadores, y Julio también lo ha apuntado, le decía lo que tenía que hacer. Él tenía un sentido de un director de escena, un director de cine, un director de fotografía que no estoy hablando del pictorialismo, estoy hablando de esta fotografía documental, etnográfica, fotografía que él es un maestro en ese sentido de cómo le dice a las personas dónde se tienen que poner, cómo se tienen que poner, cómo juega con las luces, con las sombras, ni más ni menos que lo que están haciendo los grandes directores de cine de la época del cine mudo. Él, en ese sentido, es una anticipación genial a todo. Yo no conozco un fotógrafo amateur en España que hiciera algo en ese sentido como él lo hizo. Fue el primero en ese sentido, con lo cual es una de las partes de su obra para mí más interesantes y más eternas. Porque, vamos, fue algo absolutamente prodigioso que yo no he encontrado parangón en España con otro fotógrafo aficionado. Muy bien. Bueno, ya llevamos un buen rato, ¿no?, hablando de Cerdá, ¿no? Toca la hora de ir clausurando un poco este acto introductorio, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y yo os haría una pregunta a los tres, ¿no?, y os pediría que tomaseis la palabra, ¿no?, en ese sentido, como queráis, ¿no? Es decir, estamos en el año conmemorando su centenario, el centenario de su fallecimiento, ¿no? Y sería conveniente que se hicieran, pues, diversidad de actividades, y es precisamente por eso por lo que, bueno, también se cumplen 20 años, creo que se ha dicho, de la publicación del Tiempo Detenido, ¿no? O sea, ¿qué tipo de actividades pensáis que se deberían de hacer para aprovechar, ¿no?, la efeméride y que se pudiera conocer en mayor profundidad la obra de Cerdá, no solamente ya a nivel de especialistas, ¿no?, sino a nivel de la ciudadanía, de los colegios, de la población? Sé que es un año donde la movilidad va a impedir que se hagan muchos actos como quisiéramos que se hubieran hecho, ¿no? Pero aún así tenemos muchas posibilidades, ¿no?, de realizar actividades. ¿Qué pensáis al respecto? ¿Qué se deberían de hacer? ¿Qué deberíamos de hacer, de organizar? ¿Qué tipo de actividades, ¿no?, a lo largo de este año? Vamos por Julio, por ejemplo. Pues sí, bueno, yo pienso que se podía ir sembrando ya en las futuras generaciones y ya empezar en los colegios a hacer actividades con Cerdá Rico, dándolo a conocer y hacer trabajos sobre Cerdá Rico. Yo creo que el colegio sería un punto de partida bastante interesante y que ya desde pequeñitos vayan conociendo y que aprecien el valor y la suerte que ha tenido Cabra en tener un fotógrafo de esta categoría. Y después también divulgar, pues este año no podría faltar en ningún momento una exposición de Cerdá Rico en la casa. Entonces, no solamente una, sino que ir cambiando, tocando varios temas de Cerdá. No solamente, bueno, no solamente los temas etnográficos, que es por lo que es más conocido, pero Cerdá es mucho más que la etnografía. Entonces, ir dando a conocer otras facetas de Cerdá. Otra que a mí me encanta, que Emilio se ha referido, es las series secuenciales de fotografía narrando historias.
Por ejemplo, ahora se me viene a la mente las dos series que hizo en Granada con López Mezquita y Loizaga de Pitimados. ¿Ramón? Bueno, pues posiblemente ya se haya hablado en parte, ¿no?, sobre eso. Yo creo que, como decía Emilio, lo que le falta a Cerdá es dar el salto y que se conozca a nivel nacional. Pienso que, por supuesto, en Cabra no solo es que se conozca, sino que la gente se identifica con ello, ¿no? Hay un sentido de identidad con la obra de Cerdá, ¿no? En Cabra, en Sierra Mágina, incluso en Jaén, ¿no? Pero más allá de Jaén o quizá de Granada, creo que hay mucho por hacer. Y no solo las exposiciones dan a conocer a un artista, sino a lo mejor una publicación que sea, bueno, pues que tenga una tirada más amplia y que llegue a muchos más sitios, ¿no? Quizás es lo que eche de menos. También se ha hablado aquí, ¿no?, que después de las dos primeras faltó ese salto, ¿no? Muy bien. Tuvimos mala suerte porque yo una vez estuve en el Ministerio de Cultura, estuve comiendo y tuve allí una reunión con César Antonio Molina, y este se comprometió en hacer una publicación en Madrid a gran tirada, o sea, a nivel nacional, y hacer también exposiciones. Y entonces él estaba muy ilusionado con la obra de Cerdá Rico. El problema que a los pocos días de tener esta reunión con él, Zapatero lo cesó y ahí se quedó todo. Muy bien. Emilio. Me acuerdo también que en esa época, que estaba ahí Julio, mi padre y Manolo muy activos, hubo también un proyecto de que la editorial Lindbergh publicara un libro sobre Cerdá. Pero acuérdate, Julio, que hubo un conocido historiador de la fotografía que él quería meter ahí la cuchara. Él quería, pues, hacerse con Me echó los... mucha cara. No, efectivamente. Y entonces aquello se malogró. Bueno, pues lo deseable sería que la Universidad de Jaén se implicara más en la obra de Cerdá y Rico, pero estas cosas son muy complicadas porque siempre tiene que ser un profesor de historia del arte o del área de historia, en este caso de historia del arte, el que se ocupara de esto. Y si no hay un interés enorme por parte de un profesor, luego la universidad, un departamento o lo que es la institución no se va a interesar. Entonces en esto hay que ser muy realista. Yo lo que me quedo con toda la historia de Cerdá y Rico es que fueron unos años apasionantes, muy densos, muy bonitos, muy vertiginosos, en los que hubo tres hombres, que fueron mi padre, Julio, Cerdá y Manolo Urbano, los que desde la nada hicieron el todo. Ellos dieron a conocer a Cerdá, ellos hicieron una labor bibliográfica de animadores socioculturales, de dinamizadores, de hablar con gente, de dar a conocer su obra en libros. Bueno, yo puse mi granito de arena luego en artículos, pero creo que lo que ellos hicieron está bien hecho. Son otras personas y otras generaciones los que se tienen que encargar de cumplir con los deseos, con las necesidades o con las demandas. Entonces, yo quiero que este acto sirva como recordatorio de lo que tres mosqueteros hicieron en un momento. Fueron unos años muy bonitos, fueron unos años que mereció la pena vivirlo. Y no sé, eso no significa verlos con nostalgia ni vivir de la renta, sino dimensionarlo en lo que significó desde Jaén, cómo lograron de una forma tan rapidísima, en una autovía vital, ¿verdad?, hacer lo que ellos hicieron. Oye, y ahora tienen que ser otras personas desde variados ámbitos y organizaciones los que arrimen y los que impulsen en ese sentido. O sea, yo creo que tanto el homenaje a Cerdá por la conmemoración del centenario de su muerte tiene que ser un homenaje a tres de las personas. Uno de ellos sigue entre nosotros, afortunadamente Julio, que fueron sobre todo porque congeniaron. Ellos se hicieron grandes amigos, ellos compartieron unos momentos magníficos, ellos dedicaron años de su vida como apóstoles de la fotografía del legado de Cerdá, y yo también quiero que se reconozca a lo que hicieron estas tres personas, porque fue algo
único que no ha tenido parangón en la historia de la cultura del pasado reciente de Jaén. Vamos, y la que hay que darle tú todos los méritos a tu padre y a Manolo. Yo era un seguidor suyo, pero ellos eran los que dirigían el cotarro y, sí, vamos, y yo una admiración tremenda y no lo olvidaré mientras viva ninguno. Ellos son los verdaderos artísticos. Si me permitís, yo por mi parte recuerdo, o sea, es como un fotograma, ¿no?, que tengo en la memoria. El día que se estrenó el documental de Cerdá. Isidoro Lara estaba justo enfrente de mí. Yo había presentado el correspondiente número de Contraluz de ese año. Isidoro estaba entre el público, justo enfrente de mí, se levantó cuando se fue a proyectar aquello y realmente era como una cara de felicidad, parecía un niño con zapatos nuevos, ¿no? Una cosa no se me olvidará nunca, ¿no? Y Manolo, pues bueno, mi primer contacto con la obra de Cerdá fue cuando yo era niño. El programa de las fiestas de Cabra del año 1972 publicó una foto de las cofradías a las puertas del ayuntamiento y un pequeño texto de Manuel Urbano. Bueno, pues él ya estaba en aquellos años, estaba en ello y al final yo creo que lo consiguieron, ya lo creo. O sea, que de alguna manera este acto también es de homenaje, ¿no?, a los tres, ¿no? Muy bien. Bueno, pues fijaros que a finales de los 70, siendo yo todavía estudiante de enfermería, me tocó realizar mis prácticas clínicas rurales y lo hice en Cabra del Santo Cristo. Allí pasé 3 meses, ¿no? Es curioso porque tuve que hacer visitas domiciliarias, varias visitas domiciliarias a las personas que vivían en ese tiempo en la casa de Cerdá, ¿no? Sí es cierto que me llamó la atención, ¿no?, poderosamente la casa, no ese hall, ¿no?, de entrada, ¿no? Pero nunca supe de la existencia de Cerdá en ese tiempo. Nadie me habló. Y mira que uno ya en ese tiempo era una persona que le gustaban los aspectos culturales y todo esto, ¿no? Pero a mí en Cabra nadie me habló de este tema, ¿no? Bueno, pues unos cuantos años después, ¿no?, varias décadas, ¿no? Vivo tengo mi casa en Cabra, justo casi enfrente, ¿no?, de la casa de Cerdá. Lo veo a diario y Cerdá, digamos que está en la conciencia, y lo puedo ver en la conciencia de todos los habitantes de Cabra, ¿no? Y máxime con esa exposición permanente que se ha puesto en las calles sobre su... Quiere decir que estos 3 mosqueteros sí que pueden sentirse, digamos, realizados, ¿no?, en el efecto que su obra, que su acción ha tenido, ¿no?, en esta treintena de años, ¿no?, porque realmente han logrado rescatar del olvido, ¿no?, una figura injustamente tratada, ¿no?, o maltratada, y que hoy está en la conciencia de todos, aunque nos quede mucho todavía por profundizar, ¿no? Y en ese sentido espero, pues, que este pequeño acto, ¿no?, de comienzo, ¿no?, pues nos haya servido, ¿no?, para ilustrar todavía un poquito más la obra y lo que queda que hacer de la obra de Cerdá, y ojalá pues nos podamos ver, ¿no?, y reencontrar nuevamente a través de este medio o físicamente, ojalá las circunstancias lo permitan, ¿no?, y nos podamos ver allí en la casa de Cerdá también haciendo actividades, ¿no?, en homenaje al personaje. Así es que muchas gracias a los 3 por vuestra participación y por vuestro magisterio, ¿no?, en este rato.